El texto del día de hoy, Isaías 41:13. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Uno de los problemas que se han ido suscitando a través del tiempo es el temor. Los primeros meses del año pasado, esto inundó los hogares, el temor y la incertidumbre. Y ahora, con todos los anuncios, muchos de ellos catastróficos de parte de las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, no hay vacunas para todos, todo el año 2021 será como el 2020 y muchas otras, el temor puede venir a tomar control de la vida de muchos. Algunos dirán, nosotros los cristianos no tenemos temor. Sí tenemos temor, sí lo tenemos. El temor que nosotros deberíamos tener es un temor reverente hacia Dios. El problema está en que, como estamos insertos en esta sociedad y en este mundo, aún así el temor a lo desconocido o a estos anuncios extraños, casi apocalípticos de pronto, respecto a la pandemia que hay, cómo aumenta, puede producir mucho temor en el corazón de las personas. Como profesional de la salud, cada vez más tengo que atender a personas que están sumidas en la depresión, que están con temor a lo que viene por delante, y es necesario darles esperanza. Uno de los conflictos que aún mantiene, de hecho, nuestra vida relacionada con este mundo es el temor. El temor es un sentimiento que permanentemente lucha por emerger en medio del diario vivir, siempre, frente a las distintas circunstancias. Todos nosotros experimentamos este sentimiento más de alguna vez y normalmente lo vamos a asociar a pensamientos que son negativos. Vamos a asociarlo a muerte, a desconcierto, a problemas, a enfermedad. Y siendo creyentes, una de las cosas que olvidamos es que nosotros en las manos del Señor estamos seguros. Es extraño. El temor surge en medio de las circunstancias que componen nuestra vida y lamentablemente van a afectar en forma transversal todas nuestras áreas. Lo emocional, lo afectivo, nuestros pensamientos. Incluso algunos pueden empezar a dudar hasta de las promesas. Y eso es lamentable. Algunos, en vez de correr a Cristo, en realidad corren a prender el televisor para ver cuáles son las últimas noticias, qué es lo que está sucediendo. La Biblia habla de dos tipos de temor. Uno está relacionado con la reverencia ante la figura de Dios, de un Dios extraordinario, todopoderoso, al que adoramos, tal cual como cantábamos recién, que tiene en su mano el poder de la vida y de la muerte. Es ese temor reverente cuando el hombre se enfrenta a la majestad del Dios vivo. Es un temor que consume, pero es un temor reverente, es un temor santo. Es un temor del hombre que se enfrenta ante lo más extraordinario y sublime que existe en el universo, Dios. Aquí el temor es el que arrasa con el corazón y la mente del hombre y la mujer que están sujetos a Dios. Es aquella sensación de pequeñez que tuvo el profeta Isaías en su visión allí que es relatada en Isaías capítulo 6, la muerte de un rey, amigo de él, el rey Usías. Él tuvo esa sensación de pequeñez, de fragilidad, y solo podía ser apaciguada por la intervención de Dios. Ese temor, como ha sido apaciguado en nosotros por el don maravilloso de la fe que nos ha sido dada. Entonces ahora nosotros, de acuerdo a la misma escritura y por medio de la fe, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, sin temor, porque somos escuchados y somos atendidos por Dios. La fe es la que echa fuera el temor, o podríamos decirlo de esta manera, la fe es la que echa fuera el temor a la muerte que rodea al hombre que se enfrenta frente a la santidad y a la soberanía absoluta de un Dios sublime.
Ese temor es dado por Dios. Es un temor que nos lleva a apreciar su gloria, su majestad. Eh, ese temor que nos indica que ante Él no se juega, con su presencia no se juega, con su nombre no se juega. Nosotros no podemos ser ambivalentes. O somos todos de Cristo o no somos de Cristo. De hecho, Dios nos da por inocente al pecador, pero asiste, protege y ayuda a aquel que deposita su fe en Él. Y a ese tipo de temor quiero referirme, porque el otro temor es aquel que procede de la inseguridad. Es aquel temor que procede de un corazón no transformado. Entonces, ¿cómo puedo tener yo temor? Pastor, podría decir alguien. Porque necesitamos alzar los ojos al cielo y mirar de dónde viene nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Es aquel temor de enfrentar lo desconocido. Es aquel que no nos ofrece certeza ni apoyo. Ese es el otro temor. El temor que inunda el corazón de muchas personas en el día de hoy. Es un miedo ancestral, es un miedo culposo, es un miedo que lleva en sí castigo. De hecho, 1 de Juan, capítulo 4, verso 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sentir temor frente a los hechos de nuestra vida es natural. Pastor está contradiciendo. Por favor, escuchen bien. Es natural. Es natural en el ser humano ese temor de ponernos en alerta. Pero muy distinto es que Él tome el control de tu vida. El temor que rodea a todos los seres humanos es aquel que nos lleva a la necesidad del sobrevivir, de la seguridad. Sentir esto va a ser natural, pero puede transformarse en un elemento tremendamente peligroso y contrario a la voluntad de Dios si el temor llega a gobernar nuestras vidas. Ese tipo de temor, temor a lo desconocido, temor a lo incierto, no debe gobernar nuestra vida. El temor que debe gobernar es aquel otro, es el temor ante la presencia santa de Dios, es un temor reverencial, es ese temor respetuoso, es ese temor que te hace inclinarte ante la presencia de Dios, es ese temor que te hace abrir tu boca solamente para honrar y glorificar su nombre. Es ese temor que incluso no hace que tú no sientas necesidad de ninguna otra cosa, sino solamente de adorarle. Ese es el temor que debe inundar nuestro corazón. Mas el otro siempre está luchando para tomar el control, el gobierno de nuestra vida. Y si eso llega a pasar, en realidad las cosas se complican. Y se complican muchísimo. Alguien podrá preguntar, si soy salvo, ¿por qué igual siento temor? El temor o miedo que mira las circunstancias y no pone la mirada en el cielo. Ese temor que lleva a depositar la confianza en otro, que lleva a depositar la confianza en un hermano, en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el pastor, en la iglesia. Ese temor no es correcto. El temor es aquel que nos debe llevar a los pies de la cruz de Cristo. El temor correcto, el temor santo, el temor reverencial, el temor respetuoso, es aquel que nos debe llevar a la presencia de Dios y alzar nuestros ojos cuando nos encontramos en angustia. El temor a lo desconocido, el temor a la muerte, el miedo, ese miedo irracional muchas veces que toma control de nuestra vida, está más relacionado con una condición de pecado, porque quiere decir que la persona no confía en las promesas de Dios. Está más relacionado con la falta de fe. Está asociado a la incredulidad. Es decir, en la desconfianza donde la fe no tiene cabida. Con esto quiero hacer un paréntesis. Yo sé que hay personas que de pronto están sufriendo algún tipo de problema y están teniendo mucho miedo frente, lo dije anteriormente, a la pandemia.
Y hay cosas que no podemos negar, que sí nos pueden afectar a todos nosotros. Pero cuidado, ese no es el problema. El problema es que si ese temor, ese miedo, controla tu vida y dirige tu vida, allí se encuentra el problema. Porque ¿quién frente a un terremoto no ha tenido miedo? Si alguno dice, yo no tengo miedo, yo le digo, wow, dime cómo, porque yo he tenido temor también. Me acuerdo hace un tiempo atrás, hace unos años, algunos se acordarán, estábamos en la Plaza de Armas de la ciudad de La Serena, compartiendo un café y una palabra de oración y compartiendo con personas que en el verano asisten allá. Y mis hermanos que escuchan recordarán que de pronto comenzó un temblor tremendo y que se sentía magnificado porque justo la Plaza de Armas está sobre el estacionamiento subterráneo. Se cortó la luz y en ese momento hubo mucho caos en medio de todo. ¿Y cuál fue nuestra tendencia? Abrazarnos. Abrazarnos porque esa era la forma de protegernos entre nosotros. Pero una vez que terminamos esto, ¿qué hicimos? Volver a nuestros hogares a ver que el resto estuviera seguro. Nos sobrepusimos, no había ninguno de los hermanos y hermanas que allí se encontraban que quedó postrado en el suelo, envuelto en un ataque de histeria, sino que todos nos sobrepusimos a aquel momento de miedo y comenzamos a actuar como tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en las manos de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, quiero llevarlos a este texto en particular. Ustedes tienen su Biblia y les he pedido que la tengan abierta. Ahí en Isaías capítulo 41, verso 13. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Porque yo, el Señor, soy tu Dios. La palabra traducido como Dios en el texto es una palabra que nos habla de la majestad del Señor. No es un nombre de Dios, es una descripción de Dios. Es una característica, creador, todopoderoso, fuerte. La palabra Dios es mucho más allá de un simple término que tiene 5 letras. La palabra Dios, del cual proviene, que es la traducción hacia el español del texto hebreo, significa muchas más cosas. Elohim, ya Elohim. Se encuentra en plural, lo cual implica que Dios está absolutamente involucrado contigo, más allá de lo que tú mismo puedes llegar a comprender siquiera. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy el que te guarda, yo soy el que te ayuda, yo soy el que te cubre con sus alas. Yo soy tu sanador, yo soy tu salvador. Yo soy quien te escogió. Una relación de intimidad, amor de padre, un amor de padre a su hijo por toda la eternidad. Dice el Señor, mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. Isaías 41:9. El salmista lo dice de esta manera, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, hablando de cómo Dios escoge a los suyos para atraerlos hacia Él. Para que habite en tus patios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Salmo 65:4. Cuando Dios te perdonó, te adoptó como hijo, y en ese momento dejamos la inseguridad de la oscuridad y pasamos a habitar bajo el abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91:1. Esto significó entonces, queridos, que desde entonces estamos protegidos bajo su sombra, bajo su dominio. Y al estar allí estamos seguros. Esta seguridad está garantizada por el Espíritu Santo, quien habita en nosotros, como está escrito en 2 Corintios, capítulo 1, verso 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu.
estamos protegidos, estamos guardados, somos de Dios y no hay nada en contra de eso. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Quién te sostiene de tu mano derecha? ¿Por qué de la mano derecha? En primer lugar, en este mismo capítulo, en el verso 10, dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchas veces en la Escritura se hace mención a la diestra de Dios. Esta es una expresión de su poder, de su fortaleza. Como está escrito en el libro de Éxodo 15:6. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Algo tremendo que Dios hace. Yo soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha. Isaías 45:1, quiero leerlo. Escuchen. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. El significado de tomar de la mano derecha es posible encontrarlo en otras culturas también. Pero específicamente en la Biblia y en el contexto del Antiguo Testamento tiene un significado muy particular. En el caso del rey Ciro, el que leí recién, cuando Dios lo toma de la mano derecha es símbolo de fuerza, de honor y también de investidura. Ciro no era nadie y Dios lo tomó de la nada y lo colocó en autoridad. Él puede hacerlo. Dios tiene el poder, por eso Él toma a alguien para hacerlo a alguien. Ahora si vamos al pasaje nuevamente vamos a encontrar que Dios nos sostiene a nosotros de la mano derecha. Y esto tiene un profundo significado. Su fortaleza es nuestra fortaleza. En sus manos estamos seguros. Yo les doy vida, dice el Señor Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué temer si Dios te tiene tomado de tu mano derecha y nadie te puede sacar de allí? En sus manos estamos seguros. Uno de los aspectos más extraordinarios en esto que nadie nos puede quitar de las manos del Señor. La sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos ha lavado y nos ha colocado en la palma de la mano de Dios. Me gusta esta metáfora. Es el único lugar donde podemos estar seguros. Cuando hay un terremoto, lo que uno hace y lo que te han dicho, busca un lugar seguro, búscate para ponerte bajo el marco de una puerta, ponte debajo de una mesa, escóndete detrás de un sillón. Pero en realidad ningún lugar es seguro. El único lugar seguro para nosotros es estar en las manos del Señor. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y ya sea que vivamos o muramos, somos de Él. Por lo tanto, ante la incertidumbre, ante el temor que produce la pandemia, los rebrotes, las malas noticias, los incendios y tantas cosas que hay, lo que te puedo decir es esto. En las manos del Señor estamos seguros. Él nos sostiene de nuestra mano derecha. ¿Y para qué? Para fortalecernos en el día de la angustia. No temas, yo te ayudo, dice el Señor. ¿Por qué debo temer? Si el Señor me ayuda, yo te ayudo, dice el Señor. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿Por qué sentir temor si la Escritura no es que sean promesas que voy a reclamar? Yo voy a reclamar estas promesas para mí, como muchas personas dicen. Entonces alguien te indica un texto y te dice, reclámalo para ti. O como el título de un video que vi en una oportunidad en YouTube decía, el pasaje más poderoso de la Escritura. Como que recitando ciertos pasajes, nosotros vamos a hacer que la caja de Pandora se abra y salgan de allí milagros. Ese no es el Dios de la Biblia. Eso pertenece al mundo de la superstición, de la ignorancia, de la mitología que muchas personas quieren tener. Yo simplemente no temo porque el Señor está conmigo. Yo no temo porque Él dijo, yo te ayudo. Yo no temo porque Él ha dicho, yo te sostengo. Yo no temo porque bajo sus alas
estoy confiado, estoy seguro. Él es mi fortaleza en el día de la angustia. Él es el que seca mis lágrimas cuando estoy triste. Él es el que me da fuerzas para continuar. Y Él es el que en medio de la debilidad, cuando creo que no tengo hacia dónde ir, Él me levanta y me dice, no temas, yo te ayudo. Hermano, las noticias en este año 2021 no son buenas en algunos momentos. Los gobiernos intentan dar, ¿cierto?, un bono de dinero. Está llegando la vacuna. Somos 18 millones y no han llegado ni siquiera 100.000 vacunas. La OMS dijo, no se van a alcanzar a vacunar, toda la pandemia va a continuar. Entonces de pronto la angustia, las malas noticias que corren por el mundo podrían tratar de quebrantar tu corazón. Y yo en el día de hoy te vengo a decir, no temas porque el Señor está contigo. No tengas temor. Y si has de tener temor, que sea ese temor reverencial, ese temor ante su presencia. Ese temor santo que te hace simplemente abrir tu boca para decir, Señor, soy un pecador. Señor, te necesito. Tú eres digno de recibir adoración. Es el temor que te va a llevar a las rodillas. Es el temor que te va a llevar a inclinar tu rostro. Ese tipo de temor. Las malas noticias siempre han habido, porque este es un mundo que ha querido dejar a Dios fuera de todo. En Argentina se aprobó la ley del aborto. Y la Escritura dice que hay cosas que Dios aborrece. Y uno es el derramamiento de la sangre inocente. En Chile se quiere volver y se quiere retomar esa discusión nuevamente allí por nuestros parlamentarios. Entonces las noticias corren y casi todas son malas. Anda la Escritura, las noticias son buenas. El Señor está contigo, el Señor está conmigo. Esas son las buenas noticias. Entonces, ¿de qué temeremos? ¿Estás pasando por necesidad? ¿Sabes lo que dice la Escritura? Yo soy Jehová Jireh. Génesis 22:14. Yo soy Jehová Jireh. El Señor proveerá. ¿Falta algo en tu mesa? Jehová Jireh. Ese es su nombre. De esa manera también se le conoce. Él se ha dado a conocer como el Dios proveedor de todas las cosas. Como dice la Escritura, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Jehová Jireh. ¿Está alguien enfermo? Yo soy Jehová Rafa, el Señor que sana. Ante su sola voz todo se transforma. Él tiene el poder para levantar a los muertos. Él tiene el poder para sanar al enfermo. Pero si no ha de sanar a alguien, Él entrega el consuelo necesario y la seguridad de que Él tiene el control de tu vida. No tengas temor. ¿Te sientes derrotado? ¿Cuántas veces no te has sentido así? La Biblia dice, yo soy Jehová Nisi. Él es mi bandera. Donde bandera es entendido como un lugar de reunión. Este nombre conmemora la victoria en el desierto sobre los amalecitas, es decir, Él es nuestra victoria. Todo aquel hombre y toda mujer que está en Cristo es un hombre y mujer que vive en victoria. Pero en Cristo, solamente en Cristo. Sientes que no estás haciendo lo correcto, que tu corazón aún está sucio. Yo soy Jehová, Mekadech, el Señor que santifica, dice la Escritura. El temor te ha llevado a la angustia. El Señor dice, yo soy Jehová Shalom. El Señor es nuestra paz. ¿Qué quieres? Dios lo es todo para nosotros. Hay una injusticia en tu vida. ¿Sabes lo que dice la Escritura respecto a Él mismo? ¿Quién es en naturaleza? Yo soy Jehová, Sidkenu, el Señor, nuestra justicia. Dios está cercano a los suyos. En el mundo hay aflicción, hay injusticia, pero hemos sido justificados en Cristo y hemos sido declarados libres en Él.
Aquí tendremos aflicción y eso lo sabemos y no podemos sorprendernos ante ese tipo de cosas, pero quiero decirte que Él es nuestra justicia, Él es nuestra bandera, Él es nuestro Señor sanador, Él es nuestra paz en todas las cosas. ¿Recuerdan el Salmo 23? El Señor es mi pastor. En el Salmo 23:1 es Jehová Roy, el Señor es mi pastor. ¿Cuál es el problema que hay en nuestra vida? El Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth, es el que está con nosotros cuando nuestros enemigos crecen, los fantasmas del pecado, los enemigos de nuestra alma. Él es el Elión, el Altísimo, el Roy, el Dios que me ve, el Olam, el Dios eterno, el Gibor, el Dios fuerte. Él lo es todo. Y todo esto está maravillosamente en una persona concentrado, porque no es que sean distintos, sino que Él lo es todo y se llama Jesucristo. Él es nuestra bandera, Él es nuestra paz, Él es nuestro Salvador, Él es el Señor, el Altísimo, el Eterno. Él lo es todo. ¿Hay temor en tu vida? Corre a Cristo. Ve la noticia y te intranquiliza. Corre a Cristo. Corre donde Él. Arrodíllate delante del Señor y dile: Señor, esto me angustia, esto me está pasando. Y Él te responderá. Ese es el Dios que yo conozco. Y ese es el Dios que comparto contigo. No hay enfermedad que nos pueda separar del Señor. No hay dolor que nos pueda separar. No hay ninguna mala noticia que nos pueda separar. Él lo es todo. Está con nosotros. No te va a dejar. No tengas temor de la enfermedad. No tengas temor de que se pueda acabar el dinero, de que se pueda acabar los medicamentos. Dios tiene cuidado de nosotros. Nosotros debemos entender que el cristianismo es radical. Cristo lo es todo y no puede haber nada fuera de Cristo. Estamos en Él. Y no hay nada que nos pueda separar de Cristo, de su amor. Nada nos puede separar de Él. Él lo es todo. Si tu corazón está angustiado, el Señor es tu paz, es mi paz. ¿A quién temeremos? Solamente el temor reverente que te lleva a doblar la rodilla delante del Altísimo. Aquel que te lleva a reconocer que no somos merecedores de nada, sino que por gracia y solo por gracia estamos delante de Él. Por lo tanto, eternos deudores somos y agradecidos eternamente de Él. Refúgiate en Cristo, corre a Cristo, llénate de Cristo, confía en Cristo y Él hará. Porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te doy tantas gracias por quien eres tú. Me superas absolutamente, no encuentro palabras para expresar mi gratitud por ti. No encuentro palabras para describirte. Y tal vez incluso cometo algún error cuando trato de nombrar tus características, aquellos nombres con los que se te conocía en el Antiguo Testamento. Pero lo único que sé es que tú eres más grande de lo que yo creo, más grande de lo que pienso o imagino, más grande, Señor, de lo que cualquier mente pueda siquiera intentar entender. Eres más sublime, más santo, más amoroso, más misericordioso y más lleno de gracia de lo que mi corazón puede sentir o percibir, o mi mente tratar de razonar. Eres mucho más que eso,
1000 veces más, 10.000 veces más, infinitamente más. Y aún así, tú has decidido, Señor, venir en nuestro rescate, salvarnos del pecado, perdonarnos, Señor, llevarnos a la eternidad. Y mientras estamos aquí, tú dices claramente para cada uno de tus hijos, no teman, yo les ayudo. Y te doy gracias por esa confianza. Gracias porque en medio de la desesperanza de un mundo que confía en una vacuna, que confía en un gobierno, tú nos dices, yo te ayudo. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Bendito seas por siempre. Tu nombre alabado y glorificado por toda la eternidad. Santo, 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 Dios de los ejércitos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.